Bueno, segunda hora de programa, señores. Y ustedes saben que seguimos de cerca Pequeña Victoria y que en Pequeña Victoria hay un grupo de mujeres que están en Casa Diana, que acompañan a Emma, que son sus confesoras, son sus amigas, son también sus críticas, porque hay un poco de todo. Las queríamos conocer y que nos cuenten un poco, bueno, cómo están viviendo lo que fue participar de esta ficción tan particular. Bueno, les doy la bienvenida a todas. Julia More, bienvenida. ¿Cómo Hola, va? ¿qué tal? Gracias por la invitación. Romina, te digo solo Romina, un solo nombre. Romina Escobar, bienvenida. Hola, ¿cómo va? Sofía Díez, bienvenida. Muchas Payuca, gracias. bienvenida también a las 4. Hola, gracias. Bueno, primero les quiero preguntar un poco cómo están viviendo esta explosión de Pequeña Victoria, ¿no? O sea, lo pienso en términos de contenidos, lo pienso en términos de diversidad, lo pienso, digo, es como casi soñado, ¿no? ¿Cómo? A ver, la que quiera, arranque la que quiera. Vos, Romy, dale, Dale, Romina. Romy, No, Romy. bueno, a mí me agarra en un momento particular, especial, feliz. No, me está pasando un montón de cosas, creo que a todas nos están pasando un montón de cosas, porque estamos evolucionando, ¿no? Claro. Y estar en el prime time de la televisión y con esta historia que es maravillosa, me parece que nos mueve tanto a nosotras, porque nosotras nos comentamos a veces cuando tenemos un grupito, cuando termina el capítulo, que tal cosa, tal otra, y terminamos como muy emocionadas. ¿Vale? ¿Hablo por las Sí, cuatro? sí, sí. Efectivamente, sí, cuando sí, sí. No tengamos te que vamos a corregir la contradecir en el tabla. programa. ¿Cómo? No te vamos a contradecir en el programa. Bueno, no, está bien, acá la Sí, idea es que se peleen un podemos poco sacar los también. tacos y no podemos pelear. Yo No, pero me está peleé con la Payu. claro. No, vente pelear. No, pero a ver, hay un tema que dice Romina que me parece re interesante, que es, expliquémosle a la gente por qué la emoción. Digo, ¿qué significa para ustedes estar en el prime time de la tele como actrices, haciendo la profesión, ejerciendo la profesión? Digo, son cosas que hoy parecen muy naturales, pero que en general no lo son. Por empezar, las cuatro somos personas que estudiamos, que hicimos teatro, que la venimos remando cada una desde su lugar. Y estar, o sea, que nos visibilicemos, ¿no? Que estemos trabajando. Sí. Me parece que es importante. Pasa por ahí, por donde dice Romy, en principio, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con nuestra profesión como actrices y para lo que nos formamos, las 4, las 5, también con Mariana, pero también hay algo de lo simbólico y de lo significativo que es que 5 actrices trans estén ocupando ese lugar, Claro. en un espacio de un canal tan importante como es Telefe, en un Claro. horario central, digo, en una novela que, si bien está después de las 10 de la noche, es una novela para toda la familia. claro. Está midiendo muy bien. Está midiendo muy bien, digo, hay algo del peso, de lo simbólico que tiene, más allá de nuestra profesión, ahí se nos junta un poco lo que significa la carrera como actrices y también el peso de la militancia, el recorrido Claro. de cada una, lo que también llevamos sobre nuestras espaldas, mal que nos pese en algún caso o felizmente en algunos otros, digo, esto de lo que significa para el colectivo también, que Claro. Sí, nosotras claro. 5 estemos ahí La ocupando un visibilización, rol, la ¿no? visibilización, y que hay algo que yo siempre digo y lo voy a seguir diciendo, que me parece que lo más importante y lo más fuerte de esto es que dejamos de ser un relato. Claro. Nosotras ahora estamos relatando y en nuestras historias. Claro, lo cuentan las en primera historias persona. de contar en primera Un persona. espacio de- conquistado, eso ¿no? me Un parece espacio que es absolutamente propio, Eso que es fundamental. logrado. Me Claro. parece que es importante que nosotras estemos ahí. Claro. Me ha pasado, no sé, le pregunto a ustedes también, nunca lo hablamos a esto, digo, de ver series o tiras donde por ahí hay actores o actrices que nos representan. Claro. Bueno, se Sí. armó una polémica muy fuerte ahora que se está por estrenar nuevamente con La Casa de las Flores. Claro. Con Claro. Paco León. Paco de León. Salió mucha gente muy enojada y sobre todo muchos integrantes del colectivo trans enojada. Dice, ¿por qué eligen un hombre para interpretar Es a que una no mujer trans? está mal. El problema es el siguiente. Es que cualquiera siempre en la televisión o en teatro podía ser una mujer trans. Una mujer cisgénero, Claro. un hombre cisgénero, un perro, un maniquí. Cualquiera podía ser de mujer trans. Ahora, nosotras cada vez que actuamos solo teníamos que ser de mujeres trans. Y solo tenías que ser puta. Claro. Y solo, Sí, sí, perdón, sí, ¿no? La marginal, palabra. claro. Pero Está es bien, así. pero está Sí, bien, sí, claro. sí. El Peluquera. conflicto pasa por ahí. Tal cual. Claro. Somos todos actores y actrices, podemos hacer todo, Claro. y ahí no habría discusión. La discusión está cuando de repente ni siquiera está, o son muy pocas las que podemos Sí. actuar, porque en realidad en Latinoamérica esto en habla hispana no existe. Claro. No, claro. Porque existe Vogue,
Sí. Pose, perdón, Sí, sí. que también fue del año pasado en Estados Unidos, que fue la primera serie donde hay un elenco de mujeres transexuales que igual trabajan una temática de los 80, de la, Sí, de sí, la sí, estigmatización, y es diferente. Y nosotras contamos el hoy, es que una puede estudiar, una puede trabajar, la otra digo que somos personas reales. Igual lo que dije no es en contra de los actores y las No, actrices. No, para no, nada. no, no, perfecto. pero Es está como una bien. desigualdad de Por ahí no oportunidades. llega hasta terminar de pasa armar por ahí. la Claro. idea. Eso, me parece eso, y me parece que y como desafío, y se lo digo a los directores cada vez que, o a alguien cuando veo a alguien del medio, que nos pongan a hacer personajes que no sean De De mujeres trans, A claro. ver qué pasa, a ver si la Claro. gente, porque nosotros podemos componer como actrices que somos Tal Sí, cual. claro. un personaje. Bueno, o sea que, digamos, incluso hasta el día de hoy, iba a decir hasta hace poco tiempo, se ven enfrentadas con esa discriminación, porque Sí. también es una discriminación. Y en un también punto, pasó ¿no? algo loco, vos vas a un casting que te piden, ¿no? Mujeres trans, entonces vos vas y después no quedás porque en cámara no das el prototipo. Claro. De la mujer trans Bueno, que están claro. esperando. Igual es, pero pará, Entonces vos decís, ¿y qué, dónde me paro? vamos por parte porque hay un montón de información y está bueno que por ahí para la gente que no sigue el ¿Entendés? tema, vamos paso a paso. O sea, en la tele se buscan estereotipos. Claro. Hay también ¿cuál sería el estereotipo de mujer trans de la televisión? Yo creo que el cliché o que se noten unos rasgos fuertes para que de repente una persona que no tiene nada que ver, porque una mujer cisgénero puede tener rasgos fuertes y Sí, sí, masculinos claramente. igual, pero hay algo que quieren diferenciar para Como que quede claro. que quede bien claro que esta persona es transexual, travesti o como se quiera llamar, ¿sí? Entonces, a veces cuando vos vas y no entras tampoco en ese estereotipo, no te quedas Claro. ni en un lado ni en el otro. Claro. Igual va cambiando eso, Sí, claro. gracias al universo, va cambiando todo de a poco el paradigma y esa estigmatización que había sobre nosotras, ¿no? Que no... O sea, una cosa es, como hablábamos de épocas, lo de los 80, ¿entendés? O relacionarte Claro. con una chica trans con una bota bucanera ¿entendés? Y no, porque ahora hay un montón de posibilidades que se van abriendo y hay un montón de chicas trans que no solo son actrices, sino que también son profesionales en otro ámbito, y a eso no se ve, porque lo Claro. que vendía en tiempo atrás era el escándalo. Claro. Lo que vendía que era muy de los por ahí los 80 y los 90, ¿no? claro. O sea que estaba como más que digamos las mujeres trans están más asociadas a la prostitución, a la droga, digamos, que también en un punto muchas veces los medios se encargan de construir ese tipo de Claro, personajes, porque ¿no? van a hacer esa nota, no van a Claro. dar una nota a una... Claro. No importa a una persona que es abogada. Claro. Digo, por ahí las hay, o por ahí sí hicieron notas y yo no lo sé, pero lo que vos ves es el amarillismo y lo que vende, que es Sí, eso. la pelea Sí, con por una ahí- vedette o con algo del ambiente desde ese lado. Por ahí lo que decís vos y después para yo hablar un poco No, también, lo que la decís- calladita. acepto, sí acepto. No, por ahí lo que decís vos como para redondear ese concepto, esa idea, es que sí hay medios, pero son medios que son más independientes, Claro, claro. que están relacionados con la militancia, Claro. o que hay detrás alguna organización de la sociedad civil, digo, pero los medios hegemónicos, los medios que mayoritariamente consume el público, digo, no hablan, no hacen una nota porque hay una chica trans que no sé, se postula como concejala, Claro. o que una que se recibió de arquitecta, digo, no hacen esas notas. O sea, ese Es un prejuicio poco- sigue existiendo al día de hoy. sigue existiendo, sí, estamos derribando esos prejuicios Eso, y estamos como Estamos en proceso. tal ¿no? cual, es un Estamos- momento de evolución total. Y Recién bisagra. con lo que vos decías de, bueno, por un universo, creo que es mucho el trabajo que se viene haciendo y estamos viendo quizás ahora justamente los frutos en lo que es la ficción de Telefe sobre todo. Pero me daba mucha curiosidad cómo fue que ustedes se enteraron de este proyecto, cómo empezó todo. De las llamadas, no sé si hubo casting, cómo llegan a... Sí, hubo Eso le gusta contarlo a la Payu. Ahí ¿Cómo Payu llegaste, hacía su Payu? show. Casting. A Sí, ver, un casting. Me ¿cómo enteré. No, desde el año pasado estaba averiguando. Ahí va. Ajá. Empecé a averiguar y me había enterado que se iba a hacer un proyecto donde iban a incorporar actrices trans. Y dije, bueno, me la tengo que mandar. ¿Y Así cómo que- te enteraste? ¿Cómo me enteré? No, empecé a mandar material a gente que conocía a alguien de Telefe. Ok. Un amigo de alguien Pero que ¿cómo había te hecho enteraste producción. del casting? O sea, Claro, ¿cómo De te que enteraste del había casting? un proyecto, va. No me acuerdo exactamente cómo me llegó a la No mente lo quiere turbio. decir. No le turbio, creo. turbio. Anoten, chicas, para el grupo de
Después lo hablamos en Después lo casa. ¿Quién te pasó el dato? No, realmente no me acuerdo quién me pasó exactamente el Sí, sí, dato. sí. Me enteré que iban a hacer una tira, una ficción para Telefe, para el año 2019 en ese momento. Sí. Miente. Y que iban a incorporar actrices trans. Y dije, bueno, nada, me la tengo que mandar. Y recién en marzo hice el casting para ingresar. Y en mayo Mayo, me claro. dijeron que estaba ok. Todas llegaron por Pero casting. casting, sí. O se fueron a avisando. mí me llamó el jefe de casting de Telefe. Yo había hecho varios castings ya y bolos en Telefe, en Underground. Y creo que había quedado algún registro de lo que había hecho. Ajá. Entonces me convoca. Pero tampoco sabía para qué era. Y también fui en marzo. Y abril empezamos. Fue en marzo y en abril a nosotros dos nos dijeron. En abril empezamos a grabar. ¿Y sabían de que iba a llegar a la ficción? ¿Tenían idea como por dónde iba a pasar la historia? Por el texto que nos dieron para estudiar. No lo Para el pueden casting. creer, no lo pueden creer. Claro. Cuando al principio se enteraron que venía toda esta historia, ¿lo creían de verdad? ¿Viste que a veces uno tiene la sensación, no, esto después va a que en terminar, realidad cuando nos dieron- que Emma mata a alguno y es la Cuando, ¿viste que a veces, cuando nos ¿no? dieron, cuando nos dieron el texto para el casting, era Sí. una escena que con Antonio. Ajá. Digamos que el casting era para el personaje de Romy. Todas Que hace hicimos Romy, el todas casting. hicimos Ok, ese casting. perfecto. Nosotros después no bien. sabíamos que se iba a desglosar. Ok. Y bueno, la ganadora fue. No, igual de hecho yo Ganamos. cuando fui al casting creo que Claro. Sí. justo me la crucé a Julia y le dije ¿para qué personaje ir? Porque yo pensé que eran para muchos personajes. Claro. Y no, castiñaron solo para Todas un hicimos, casteamos para el mismo. La misma Ok. escena. No, para Marlene también. Bueno, No, pero nosotras fuimos nosotras para Pía. Nosotras fuimos para Bueno, Pía. para todas. Pía. Ujú. Sí, para Y- Marlene hubo varias que también. Y pensé que ya había los personajes ya marcados y Claro. definidos, pues, aparentemente no, pero después, bueno, se fueron incorporando. Claro. ¿Y lo hicieron sola o ya tenían, estaba en este caso el personaje de Facundo? O No, y yo me enteré por tipo pasillo, porque una chica ya sabía que iba a ser Facundo Arana. Yo no sabía quién era el médico. Y Yo cuando no se sabía- enteraron que era Facundo Arana, ¿qué pensaron? Yo dije, me está mintiendo. Es Claro. joda. Claro, y después empecé a relacionar los nombres, porque nombraban a una chica que fue a castiñar para Merlén, nombraba a una tal Emma, y digo, entonces debe ser otra chica que va a ser la protagonista. Claro. Y ahí fui atando, yo por lo menos, Claro, fui atando sí. cabos, porque sabía de los textos de otras personas que fueron a Claro. a Yo era más audicionar. colgada de todas, me parece, A porque ver. yo no tenía ni idea de que existía el proyecto, como la Payu que tenía sus cosas turbias por ahí. información. No tenía ni idea, fui al casting, que fuimos el mismo día con Romy, que casteé para ese personaje y lo que leí ahí y me enteré de eso y nada más. Claro. Y después cuando empezamos a laburar que con los personajes que nos tocaron a cada una, Ajá. pero no tenía más data Claro. de la novela. Bueno, ¿y cuán importante es que exista, bueno, desde ya por supuesto todos los personajes de ustedes, pero el personaje central de Emma? Digo, pensando en esto, ¿no? Que la tele entra en la casa de todo el mundo, que propone un debate sin que muchas veces esos temas se hablen dentro de la casa de la gente. Digo, ¿por qué es importante? Sí, Perdón, dale. porque rompe un estereotipo. Claro. Emma es una chica como somos nosotras, trabajando, Claro. estudiando, ocupándose de su O como cualquier familia, otra. como cualquier otra, digo, ¿no? Rompe un estereotipo. Claro. No va a vender nada, va a Claro. ser simplemente mostrar una persona que siente, que sufre, que ama, que quiere, que tiene pérdidas, digo, es eso, ¿qué es Claro. lo que somos en realidad? Somos más allá de cómo estemos construidas cada una. Vos, él, Sí, claro. somos personas. Sí, claro. Entonces lo que hay que en realidad resaltar es eso, no importa cómo lo seas, pero sos un ser humano igual. Hay Claro. algo, yo pienso que hay algo que es importante en relación a las características del personaje de Emma, que es el personaje que hace Mariana Genesio, que tiene que ver con la empatía fuerte, o sea, cuando hablamos de ampliación de derechos, cuando hablamos de reconocimiento, de visibilización de ciertos sectores de la sociedad que han sido históricamente vulnerabilizados, como es en este caso el colectivo trans, uno o une trata de justamente lograr empatía con quienes no tienen conocimientos Claro. o que no les interesa que existe saber que existe este sector de la sociedad, que ocupamos un lugar en el espacio, que tenemos también los mismos derechos, que podemos tener las mismas oportunidades, como lo estamos viendo de a poco y la estamos logrando de a poco, pero se está teniendo. Entonces me parece que en ese proceso lo más importante es lograr justamente
ese acercamiento y esa empatía Claro. con un público tan masivo, y justamente las características del personaje de Emma, que muy bien construye Mariana, logra eso, porque es dulce, es amorosa, es una persona sencilla. Y que está a la par de las otras 3 chicas, que no es poca y no cosa. es poca No, cosa. que me parece que en términos del relato, de la ficción, o sea, es una protagonista más, no es que es la prima perdida Tal que vino un cual. día, O o la ¿no? extraña, porque también Claro. a veces se corre el riesgo con la ficción de decir, bueno, la pones como en otro lugar, ¿no es cierto? Como que es justamente la que está por fuera. Y creo que lo que ha hecho Pequeña Victoria es, desde el momento cero, desde el cartel, desde mostrar, esa maternidad que las 4 mujeres van a sentirse atravesadas por la llegada de la bebé. Y viene a romper todo esto que yo les Claro. conté antes, de que tener cierto estereotipo para encajar. Ella, ¿no? Claro. Está a la par de las 4 Claro, chicas. claro. Viene a romper todo esto. Entonces Claro. está buenísimo. Totalmente. Bueno, y cuando empezaron a ver las escenas, empezaron a ver que todo fluía con tanta naturalidad, ¿qué les fue Lloramos. pasando? Sí. Claro, digo, ¿qué les fue Lloramos. pasando? Porque yo pienso, sobre todo para el que nos está escuchando del otro lado, cuando uno tiene construida la vida sobre la base de lo que ve en televisión, y toda su vida vio su vida en televisión, no le parece algo anormal que de golpe haya un espacio para, en este caso, mujeres trans, para, en su momento, en los 80, 90, los varones gays, o después las chicas lesbianas, digamos. O sea, cuando vos vivís tu vida con naturalidad y vas con lo que se llama la heteronorma, no lo quiero decir así para el que escucha del otro lado no se asuste tampoco, todo fluye de una determinada manera. Ahora, ¿qué pasa cuando de golpe uno ve su propia vida reflejada en un aparato que toda la vida vio reflejada la vida de los otros? Yo lloro todo el tiempo. Bueno, soy llorona, ya se me conocen, soy llorona en lo habitual y estoy como muy sensible últimamente porque estoy más grande, porque siento que estoy como creciendo y veo, ya desde cuando nos llegaban los libros yo lloraba y hablaba con la escritora, con Erika, y le decía que me emocionaba leer lo que estaba leyendo. Claro. Y más allá de que esté participando en la serie, en la tira, si yo no hubiese estado en la tira, me hubiese emocionado de la misma Claro. manera. Yo pensé Claro. lo mismo. Porque, también, sí. porque en cierto punto nos refleja y nos muestra cómo somos. Yo sé que por ahí no todas las realidades de todas las personas trans es igual a la nuestra, pero en un punto sí. Claro. Y además Entonces, muestra esto lo que de- le pasa a un hombre con nosotras. Claro. Claro. Entonces, no solo se van a sentir reflejadas las chicas con los diferentes estereotipos o vivencias que tenemos nosotros, sino el hombre. Cuando el conflicto que le genera al hombre enamorarse aún hoy de una mujer. Eso te iba a preguntar, Sí, aún hoy, en donde todo se supone que es un poco más abierto y que la cabeza está más abierta, aún hoy está ese conflicto. A ver, Obvio. conflictos hay en las relaciones amorosas siempre, pero digo, uno, por lo menos por lo que uno ve en el personaje de Antonio, ve como que él empieza a No se darse sabe cuenta que algo... todavía. Bueno, Claro. La semana que viene claro, pero más o menos se va viendo que algo va. Hay Algo una hay. ondita. Algo pasa, ¿no? Hay Algo una- hay una algo, onda, hay una onda. una onda, hay algo, ¿no? Claro. Digamos, todavía al día de hoy sigue existiendo como esa barrera. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Para mí Porque, sí. porque hoy, como hablamos hace un rato, no es que cambió el mundo y Claro, ahora todo el color de claro, rosa. claro. Sigue habiendo situaciones hipócritas igualmente. Pues está todo muy lindo y también todo muy hermoso mientras Sí. sea tu mundo y no el mío. Porque a veces es como que, bueno, nos tranquilizamos porque está la ficción ahí, la ves todas las Claro. noches y demás, está genial mientras sea una historia, un Mientras cuento, sea una mientras ficción y no algo sea que- real. Claro. Bueno, después de las noticias lo vamos a seguir charlando. Hoy hay un montón para charlar con las chicas, tenemos escenas y vamos a hablar un poco también de todo, de la vida real, ¿no? Que me parece re interesante. Han venido las chicas de Pequeña Victoria, pausa y ya venimos. Bueno, muy bien, segunda parte de esta nota, estamos charlando con las chicas de Casa Diana. ¿Podemos Claro. contar por qué Casa Diana? Contemos por qué se llama Casa Diana. ¿Quién quiere? Bueno, Diana, por Diana Zacayán, justamente. Diana Zacayán, una militante travesti sudaca, negra y originaria, como ella se autonombraba y definía. Una compañera militante que trabajaba en el INADI, que además tenía su movimiento social MAL, y era representante de IGLA y militaba, y fue asesinada hace 3 años, creo ya.
y su caso fue el primer caso en el que se juzgó a su asesino con la figura de el reconociendo la figura de travesticidio, que es un crimen de odio basado en la construcción identitaria, es decir, en su género. Que sería, en realidad la figura legal es feminicidio, pero se utiliza la construcción identitaria y se nombra como travesticidio, si bien no existe, no es legal, no existe la figura tal así como lo dicen las leyes, pero se utiliza, por primera vez se reconoce su crimen de odio como un travesticidio. Entonces sentó un precedente. Diana Zacayán siempre fue una mujer muy combativa, una traba muy combativa y aguerrida y militante, a veces difícil, porque no todo el mundo la amaba, no tampoco uno anda por la vida pretendiendo que todo el mundo la ame, pero bueno, hacía muchas cosas y colaboró mucho con el colectivo. Ella fue la que impulsó la primer ley de cupo laboral trans que se aprobó en la provincia, que lleva su nombre, que de hecho está la reglamentación desde el 2015 y no se aplica porque por falta de voluntad política, o mejor dicho, porque la voluntad política de esta gestión es que no se implemente la ley, cosa que nos parece, creo que a todas, bochornoso, porque fundamentalmente lo que necesita el colectivo, más allá de la visibilización, que es importante, y esta tarea que nos toca hacer con tanto amor y que tiene que ver con nuestra profesión, de visibilizar, lo fundamental es que las compañeras trabas y trans tengan trabajo, porque si no se mueren. Se mueren. La situación de urgencia que viven las compañeras y la realidad del cotidiano de la comunidad trans, del colectivo trans en nuestro país y en la región es grave. No tiene nada que ver con lo que contamos amorosamente en la historia, en algunos casos. Mayormente no tiene que ver con eso. Nosotras contamos una parte, por suerte, que es linda y que está bueno también visibilizarla, pero hay una parte muy dura y muy difícil, que es la que viven en el cotidiano, sobre todo en las provincias de nuestro país, en el conurbano bonaerense, que no tienen mucho que ver con esa realidad, donde no tienen trabajo, donde están en situación de prostitución porque no tienen otras opciones. Que además no tuvieron educación ni herramientas para poder salir a buscar trabajo, porque personalmente yo, siempre que he buscado trabajo, no sé, no trabajé en oficinas, en call centers, pero una tuvo educación, tuvo una familia que la acompañó, y en general la mayoría de las chicas vienen con pocas herramientas, entonces ya de por sí venís con este problema de que quizás no te tomen por la apariencia que tengas y no tenés una educación, entonces son muchas cosas muchas cosas en contra. Caes a la suerte de, caes a la suerte de que la contención que te dio tu familia desde el momento cero, y si vos pudiste con eso generar las armas para poder después ser competitiva en el mercado laboral, pero desde ahí el Estado no se hizo cargo nunca de esa educación. ¿Qué situación de discriminación recuerda cada una? La primera situación que recuerden de discriminación. Alguna que la haya marcado fuerte. Que vos decís, esto me marcó. Yo creo que las cosas del colegio, o sea, como mujer trans, a mí me tocó vivir una época en la que yo, cuando hice mi transición, ya estaba la ley de identidad de género, enseguida pude tener mi DNI. Que ya es otro contexto, contexto. Creo que las cosas del colegio, alguna que otra vez, una discriminación encubierta, con muy buen gusto, supuestamente, no es como, bueno, no, gracias, pero una ya conoce las miradas. En mi caso particular, no tuve nada como muy traumático en eso. Sí, la niñez y las cosas esas cosas sí, por lo menos en lo personal, el bullying en el colegio, a mí en lo personal, esas cosas. Después, ¿alguien más quiere contar? Yo me quedé pensando en eso. Sí, yo me quedé pensando, y por ahí, siendo trans, pero recuerdo una de mi adolescencia. Yo todavía no había transicionado, y era un chico muy amanerado y morocho, que por ese entonces, hablamos de los 90, discriminaban mucho para ir a bailar. No te dejaban entrar, voy a decirlo así, por negro. No te dejaban entrar a un boliche por negro. Y ahí me había dolido mucho porque entraron todos mis compañeros y yo no. Y me redolió porque encima creo que era una de las primeras veces que fui a bailar. Ay, me emociona. Y mi papá me decía, ¿y cómo te fue? Y yo nunca le dije que no entré. Nunca le contaste. Porque me daba vergüenza. Claro. Y años después, ya habiendo transicionado,
llegué y fui al mismo boliche y me abrieron las puertas de par en par porque era la morocha, ya no era el negro. Qué feo, Claro, ¿no? sí. Qué Sí, loco. sí. Qué loco y que Por eso no, digo, sí, las sí. cosas de las niñez son como y la adolescencia son todavía mucho más cruentas en uno. Claro. Porque uno está mucho más, si se quiere, más blando. No existe más más eso, ¿no? En la vulnerable. política. En la casa se reserva el derecho de admisión. Primero que eso legalmente no existe, no es real en Pero en lugares... los 90 sí. Claro, Sí. pero en Hoy creo que no lugares... existe más que todo porque tenés un celular que claramente Claro, lo escrachás claro. y después va en redes y después hay una, digamos... Y el prototipo del chico que entraba a ese me parece boliche que era sucede como por tipo eso. Pero aprovechemos para metrosexual decirle a o- la gente que escucha que también brindemos una herramienta. Eso no existe en un lugar que está abierto al público. Claro. Vamos a tirar una herramienta Claro. para quienes Sí, están sí, escuchando. claro. Cuando una persona no va a un boliche o un lugar público, un restaurante o algún lugar donde no te dejan ingresar por tal o cual excusa, y te dicen la casa se reserva el derecho de admisión, esa famosa y maldita frase que hemos escuchado muchas veces, no es real, no existe. Para un lugar que está abierto al público, eso no se puede utilizar porque no es una ley, no está amparado por ninguna normativa. Entonces, si un lugar está abierto al público y a una persona determinada por determinada excusa no la dejan entrar, es discriminación. Porque le están vulnerando un derecho. Entonces, digo, que te digan que la casa se reserva el derecho de admisión no existe. No Es una tiene excusa. fundamentación ni argumento. No es real. No es legal tampoco. Y en ese momento yo no daba con los cánones que era de los chicos que estaban entrando, eran todos Claro. jugadores de rugby, Claro. divinos, bronceados, bueno, mira qué loco, bronceados, pero digo, Bronceado, pero no negrito en la no tierra, negrito claro. de- Bronceado de sol, mi querido. Claro, ¿entendés? Y yo decía, ¿cómo hacía para Claro. entrar? Pero después, bueno, de trans entré. Yo me acuerdo, yo soy de Lanús y en Lanús había un boliche Teta, muy claro. conocido llamado La Casona, que no Ajá. existe más. Escrachando. Que Ah, bueno. hacía mucho eso. Sí. Ah, sí. El que era gordito no entraba, Ya. el que era Las así, zapatillas no también, entraba, las mucho así. Me acuerdo. ¿A vos, Payo, te pasó? En la No, club- sí, no, entro. Me pasó un poco lo de Sophie, como más en la infancia, el bullying, el llorar, el no entender por qué me pasaba lo que me pasaba, cuándo se iba a terminar, flashes. Igual en algún momento se termina. No, porque una sensación que tiene esto no va a terminar nunca, Sí. y en algún momento, por decisión personal a veces, o porque la vida va rumbeando, se termina. Definitivamente, ¿no? Le que- decimos también al que está escuchando, digamos, Sí, por ahí sí. esto más que un servicio es una contar una experiencia. Me parece que a veces cuando, digo, los chicos son crueles a todas las edades, ¿sí? Me parece que si no te discriminan por gay, te discriminan por trans, por gordo, por fea, por alto, por bajo, por lo que sea. Siempre, me parece que los pibes, ¿no? Y las chicas son a una determinada edad, siempre hay mucha crueldad. Pero en algún momento se termina. Ay, Sí, me quedé colgada con lo que me definitivamente. pasó a mí. Ay, porque no fue Cuando acá salimos, vamos a terapia. Vamos a terapia. Pero fue. Bueno, pero el indudablemente te patobita marcó. de una Bueno, sí, porque claro. fue el tipo de una Bueno, puerta, un claro. tipo gigante así Claro. que me diga así. Y yo era. No sé, era una matiné, no me acuerdo. Claro. Era chica. Claro. Sí, ahora que claro. decís, me acuerdo que a mí me pasó en Inc. ya habiendo transicionado, fui con otra amiga y había hablado con el RPP para la escribí temprano para ir todo y cuando fui no, es una fiesta privada. Yo agarré y dije, me voy a otro. No me Claro. hice mucho problema. Y les pregunto, ¿qué pasa con los modelos que tenemos en la tele? A ver, por ejemplo, históricamente aparece Cris Miró por ahí como la primera mujer trans en la televisión. Después aparece Flor de la B, hablo de las más populares, Sí. ¿no? Después aparece Flor de la B, aparece Lizzy Tagliani. 3 modelos completamente distintos de mujeres. Ujú. ¿Qué les pasa? Yo lo celebro, diversidad. Bien. Diversidad, cuanto mayor, más variedad hay, más sabroso, más rico. Y da un poco la sensación de que si hay 3 no puede haber 100, 500, Claro. como Claro. y Claro. que ojalá con Pequeña Victoria pase un poco esto, que Claro. para el próximo proyecto nos llamen para ser de heladera, amiga de Claro, la prima, claro, atender una carnicería Claro. y Sí, no claro. una trans mostrando su historia. Claro. Pero está bien que este Que sea el Claro. primer paso. y Bueno, cuando supongo pase. que también tiene que ver con la evolución de la sociedad. O sea, Tal cual. probablemente hace muchos años, recién hablábamos, Sí. dijimos
micrófono fuera de micrófono. Cuando fueron los Roldán, que la historia de Florencia con Goiti era casi caricaturesca, pero que también me parece que en ese momento rompió con algo. Sí, ¿no? pegó muchísimo. Sí. De hecho, en México Abrió. se hizo la versión y no pudieron, no tuvieron pudieron poner una trans. No pudieron poner una trans. Entonces digo, me parece que en ese momento, yo no recuerdo qué año fue los Roldán, pero una 90. sociedad, bueno, una sociedad completamente No. distinta a esta. No. Fines de los 90. O 2000, 2001. Ya. Ah, mira. 2000 y pico. Sí, 2000 y pico. Pero se lo jugaba con esa cuestión de todos sabíamos, 2004, sin embargo, menos él. 2004 y 2005. Y era algo como entre romántico y chistoso. Claro. Era explosivo, pero justamente era que no se descubriera. Claro. Me parece que también era una forma de contarlo, ¿no? En ese momento. Claro, definitivamente, ¿no? Fue como un ¿no? La primera puerta que se abre, por lo menos en ese término. Y hay una polémica ahí dando vuelta, les pregunto a ustedes si les pega o no les pega. Hemos recibido mensajes acá en el programa, incluso de alguna mujer trans que dice, ¿por qué la ponen a Emma de donante? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, por eso, les pregunto a ustedes, porque lo que planteaban era, bueno, a ver, nosotras queremos dar una imagen femenina y la ponen justo a ella de donante. ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, yo pienso, voy a dar una Sí, pequeña sí, opinión. opinión personales, digamos. Sí, no, me parece que, no, y hay un montón de cosas de estas que nosotras mismas no las hemos Sí, charlado. sí, claro, lógico. Las charlamos ahora en el programa. Me parece que hay algo de tanta deconstrucción. Vivimos en una época en la que estamos deconstruyendo Todo, un montón de cuestiones claramente. que estaban muy arraigadas, que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con el machismo fuerte, que lo tenemos incorporado todas, Seguro, todos, todes. sí. Entonces nosotras mismas también lo tenemos incorporado, nosotras no estamos liberadas el machismo y el patriarcado no son patrimonio de los hombres únicamente. Entonces hay algo de eso que está instalado en la sociedad también. Ujú. Se deconstruyen muchas de esas cuestiones de eso sociocultural que está tan metido en nuestra sociedad, en nosotras mismas, y una de las cosas que se deconstruye es esto de lo femenino, lo masculino, ¿no? Claro. ¿Qué es? ¿Por qué lo femenino tiene que estar liberado de la donación de esperma? Digo, me parece que abre puertas, Ujú. abre posibilidades, también se abre el debate y la charla, Ujú. y se visibiliza una parte de las personas trans que tampoco se habla demasiado. Sí, ni es un siquiera tema, dentro del colectivo. claro, eso te iba a decir, es un tema que no, digamos, que por lo menos en los medios no se había transitado nunca. y Ni que- siquiera dentro del colectivo No, se habla tanto claro. de esto, porque muchas chicas no se dan el permiso de pensarse como Claro. donante de No. esperma. ¿Por qué? Porque automáticamente pensás que quien dona esperma tiene que ser masculino. Claro. ¿Por qué? Bueno, es un prejuicio también ese, Es ¿no? un prejuicio, Claro. tal cual, pero bueno, también siempre hablamos mucho de esto, de que estamos en una etapa de la sociedad en la que estamos entendiendo que hay muchos hombres con vagina Claro. y hay Muchas muchas mujeres con pene. Bueno, señores, vamos a escuchar, volvía Emma después de la primera vez, después del nacimiento de Victoria, vuelve a casa Diana, escuchamos, vamos a escuchar ese momento para que nos cuenten un poco las chicas, dale. Las extrañé. Ahora me saludo a todas. Uy, ¿este cartel lo hicieron ustedes? Sí, obvio. No todos los días nos convertimos en tías. Ah, mucho más lindo que la pintada que nos pusieron afuera. ¿Viste? Otra vez. Sí, sí, está terrible. Muy lindo, buenísimo. Contanos todo de la bebé. ¿Te das cuenta que esperando las harinas y nosotras? Están recién horneadas, ¿eh? Qué bien. Si lo huelen no engorda. Muy rico, gracias. Son lo más, chicas. ¿Y Marlene? Marlene está en el cuarto. Estaba más ansiosa que nosotras. Preguntaba cada rato, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Bueno, la voy a ver. Bueno, sí, Erasure, Erasure, la sí. música de fondo. Bueno, ¿qué recuerdan? ¿Fueron de las primeras escenas? Imagino que grabaron estas o no. Ya no tengo ni No. idea. Vamos, venimos. Claro, porque se graban distinto tiempo en lo que uno lo ve en la tele. Bueno, ¿y cómo fueron, cómo fueron ensamblando en esta historia? Digo, ¿cómo se fueron incorporando? Me imagino que no es lo mismo, ¿no? Las primeras grabaciones que después ya cuando están más cancheras. ¿Cuántos capítulos son? Como 60 capítulos, ¿no? Aproximadamente. Totalmente. Bueno, ¿cómo fue creciendo la historia? ¿Cómo va creciendo la historia de ustedes? Contá, Romy, vos. Contá, Romy. Vos, Romy, primero. En particular la historia de Pía se va a desarrollar más, supongo que más adelante, no sé, con los cortes que estamos teniendo. No, bueno, igual recién Corte de arranca. luz, digo, ¿no? Corte de luz. Sí, ay, no, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo empiezan a evolucionar los personajes, digamos, ¿no?
Claro, porque todavía no se ve mucho Claro. de No, se empezó nosotras. a ver un poquitito más de lo que voy a tratar lo mismo. Claro. ponele. La pregunta es, por ejemplo, ¿en algún momento les toca alguna situación de discriminación o alguna situación, porque digo, recién escuchábamos va a lo de haber, va la a haber. pintada de la puerta, por Va a haber, ejemplo, va a haber que para mí es situaciones- interesante eso también, ¿no? Porque Sí, muestra ¿no? un Es poco... que en realidad va a pasar de todo, De todo. y nos va a pasar de todo a cada una de acá, nosotras. ¿Y qué pueden adelantar de los que les va a Nada. pasar? Hay que va a ver haber la situaciones- novela. ¿Van a tener pretendientes o no? Va a haber diferentes situaciones la, en las la. que muchas chicas se van a poder identificadas. Y eso está buenísimo, va a haber situaciones... no quiero spoilear nada. No, pero- desde laborales, Claro. alguna quizás media violenta. Claro. Digo, hay temas... Toca todos los temas. Claro. Entonces está bueno porque todas esas chicas van a poder sentirse identificadas de alguna manera con las chicas de Casa Diana. Lo bueno es que vivimos las 5 juntas en una misma casa, que las sostenemos como podemos, y que se pueden, que se van a ir desarrollando diferentes historias de cada una de nosotras con diferentes perfiles. Claro. Claro, Como que totalmente. está bueno. Claro. eso Que también me parece que está bueno lo que vos decías, Julia, en términos de esto, de la diversidad, porque en general se cree que todos los gays son iguales, que Claro. todas las mujeres trans son iguales, que todas las lesbianas son iguales, que todos los heterosexuales son... Y no, digo, de la misma manera, digamos que hay diversidad en la heterosexualidad, pasa lo mismo en todos los colectivos, ¿no? Y me parece que está bueno que también eso se pueda ver dentro de la ficción, ¿no? Y como durante muchos años se la mostró de una manera diferente a la mujer trans, Claro. ahora está bueno que esta otra mirada también dé una esperanza que también existe. Bueno, es la deconstrucción, lo que decían, es la deconstrucción. Me parece que también la televisión que también es muy machista, porque bueno, nada, digamos, no le escapa a la lógica de las generales de la ley, también me parece que se debía un poco esto, ¿no? Empezar a correr un poco el límite Sí. y no mostrarlo a Paco León, que es un excelente actor, haciendo de una chica trans, sino que justamente puedan ustedes estar ocupando ese Sí, lugar. jugar- Sí, sí. Mostrar más eso también. Pensaba y me preguntaba que nosotros acá entrevistamos varias veces a Erika Halvorsen, que es la autora, si ustedes también de alguna manera pudieron, no sé si colaborar en algunas situaciones de que se plantean en la tira, ¿no? O desde la experiencia, o desde la forma a lo mejor de mostrarlo, o de llevarlo después a la práctica. No sé si eso fue un ida y vuelta o ya estaba todo bastante cerrado. ¿Cómo fue la experiencia? No, Erika fue muy generosa con Sí. nosotras. Tuvimos una reunión con ella antes de empezar y donde hablamos de nuestras vidas. Ella nos quiso conocer con todo el grupo que compone de escritores, que son, bueno, Erika Sí, sí. Borges, Anita... Todos los Acorsi, guionistas, Martín Mara. Battenberg y Mara Percio. Percio. Y tuvimos una tarde divina donde cada una contó cosas de su historia Y que estuvo después... también Marlene Guayar. Ese Eso, Claro. eso también. estuvo en la reunión y ahí como que sacamos un montón de cosas afuera y esto, charlar y contarnos de nuestras vidas y yo creo que también tomó un poco Y de hay cosas nosotras. nuestras en los personajes, en los está bueno. textos, y que a veces no sabremos si saldrán o no, porque bueno, depende de la edición también y eso, pero hay acotaciones que por ahí son de nuestra niñez, o de algo que le contamos que nos gustaba mucho, de algo que hacíamos cuando eras chicas, y ellas lo tomaron y ayudaron también a que cada personaje tenga esas cositas. Totalmente. ¿Qué creen que pasa en las casas con Pequeña Victoria? Me refiero a todo esto, a esto que estamos hablando, ¿no? Al que se puedan contar historias de mujeres trans. Digo, ¿qué creen que pasa cuando llega a la Es que casa? está el factor sorpresa, no es predecible. Vos ves una novela y ves que convencional y sabes que o está la chica pobre y el chico con plata, y sabes más o menos que a ellos nunca les va a pasar nada, que en el final de la historia van a terminar juntos, que la mala se va a terminar o muriendo, convirtiéndose en buena. Todo es más o menos predecible. Acá no sabes. Claro, totalmente. ¿Y qué pasó en las familias de ustedes o en los cercanos a ustedes? Y si hubo alguien que a lo mejor no estaba medio como que no les daba ni 5 de bolilla y ahora que aparecen en la tele le empezaron a caer los mensajes. Sí. Hola, soy divina. Todos los Bloqueo, ex. Todos los ex. Aparecieron todos los Así. ex. Una de clavas el todas. visto y nunca más. A ver, cuenten. Quiero saber esa repercusión. ¿Qué les pasó? Habla- ¿Quiénes volvieron? habla- ¿Quiénes volvieron al club? Yo todavía no te... yo, No fue el médico todavía. yo no todavía se no ve. fui al médico. Todavía tengo una
No puede ni está intentando filtrar para no contar Ella todo. cuando arrastra mucho la palabra porque está mintiendo. Sí. No, es que todavía no aparezco tanto, Ajá. entonces todavía no siento, no tengo una gran llegada aún. Solo mis familiares, amigos que me aman, me ven cruzando en el fondo con la bandeja y me dicen esta divina. Ay, te suben Increíble. historias. Claro, Y a mí te da vergüenza, a veces a mí me pasa eso, me da vergüenza subir, o sea, suben historias y una por gentileza repostea la historia, ¿no? Y a veces decir, yo no quiero repostear esto donde estoy cruzando, como dice Pachu recién, Claro. con una bandeja atrás y te repostean la historia y te dicen, Claro. che, te vimos, y te mandan audio. Actuaste feliz. increíble. Estás maravillosa. Claro, Igual, Estás igual todo es maravillosa. increíble y agradecemos. Y Agradecida, cuando dijiste hoy, claro, obvio. es casi soñado, no, es un sueño cumplido. Tal cual. Estar donde estamos. Tan así que no nos damos cuenta. A mí me cuesta mucho. Sí. Bueno, disfrútenlo, de eso se trata. Me parece que está bueno, me parece que la apuesta de Telefe en ese sentido vale. Sí, celebramos. Es como correr un límite, ¿no? Ir corriendo límites. Y me Y parece está Lizzie, está Sí, claro. Costi, Sí, dice claro. que está en un prime time del mediodía Total. donde los niños la Sí, aman. claro, bueno. Nosotros fuimos a verla al teatro un par de Los veces niños en la aman. Sí, Nos claro, pasó a claro. nosotros Todos. también de pedirnos fotos y niños. Claro. Claro. Eso es claro. genial. Claro. Nos preguntaban qué nos pasa en la calle y por Sí. ahí no tuvimos mucho tiempo porque terminamos el viernes. ¿no? Claro. Dale, Ah. terminamos el viernes de grabar. Entonces, mi primer salida, digamos, fue el sábado que salimos Sí, acá con las salimos. compañeras y fue como Claro. foto, y yo no voy a creer. Bueno, está muy bien, hay que aprovecharlo, disfrútenlo, de eso se trata. Queda bastante pequeña victoria, así que seguramente en algún momento lo llamaremos cuando vemos Sí. una escena que nos guste para Obvio. charlarlo. Gracias a las 4 Gracias. Gracias, Gracias. muchas gracias. Pausa y nos despedimos.